Muy bien, una vez más, bienvenidos. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Déjenme buscar aquí. Mientras tú tienes tu libro en la mano, te invito a que te acerques conmigo a la página 77. ¿Sí? 77 es donde nos encontramos justamente ahora. Y vamos a estar observando la página número 77. Y esto es súper útil porque nos ayuda a ver dónde nos quedamos, ¿sí? Yo a veces uso separadores, quisiera ver si conseguimos más separadores de los que alguna vez imprimimos cuando la iglesia se estableció, de la iglesia, ¿no? Mire este separador, qué lindo, de nuestra iglesia, vamos a imprimir más y conseguir más. Y algunos folletos también siempre son útiles para poder regalar, como a su vez también para poder separar ahí en donde nos encontramos en Sí, como nuestra lectura, ¿no? Así que les pido que estén bien atentos. Muy bien. Déjenme poner acá, esto es así. Déjenme buscar rapidito y les digo dónde estamos. Aquí es, muy bien. Página 77. Nos encontramos en el capítulo que habla sobre la ley de Dios y con exactitud podemos verificar, revisar, observar estas partes que hacen referencia a la ley de Dios. Ahora vamos a estar viendo lo que es los tres usos de la ley moral. Y me encanta, tengo que decirlo, me encanta llegar a esta parte de este capítulo. Como notarán, no hay premura, me refiero, no hay prisa de tener que correr, de ver si leemos un capítulo en una sola sentada. Y a veces podemos hacer a veces una maratón, pero no les invito a que hagamos una maratón de lectura. La lectura rápida funciona, es súper útil, pero quiero que llevemos a cabo una lectura comprensiva y por eso esto es como una escuela bíblica, porque de esta manera podemos extraer la riqueza a través de meditación y charlar sobre estos temas. Y como notarás, hemos observado ya aquí varios pasos con respecto a la ley de Dios. Como notarás, este capítulo es amplio, abundante, muy rico en explicaciones. Vimos que Dios es justo, vimos el carácter justo de Dios que se refleja a través de su ley moral específicamente. Vimos la triple división de la ley en el Antiguo Testamento y cómo esto fue presentado a través de la ley natural y la ley positiva, algunos ejemplos de esta ley moral y positiva. Observamos también la triple división de la ley en el Antiguo Testamento como moral, ceremonial y judicial. Vimos hasta acá la expresión de nuestra confesión de fe acerca de la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Y luego entonces en este avance llegamos a una parte que habla sobre los 10 mandamientos, los cuales están por encima de otras leyes del Antiguo Testamento. Y vimos allí por lo menos como 4 puntos para luego ver la naturaleza de la ley moral. Y vimos que la naturaleza de la ley moral no es pequeña o no refleja el carácter de Dios, porque la ley moral de Dios es una instrucción imperativa que nos dice cómo vivir, pero también la ley moral de Dios está por encima de todos los pactos bíblicos. Y a su vez la ley moral de Dios es un don bondadoso de Dios. Como en cuarto lugar vimos que la ley moral de Dios rige todos los aspectos de nuestra vida, tanto nuestros pensamientos y sentimientos internos, como también nuestros comportamientos externos. No se queda solamente en que yo soy lo que soy, sino que la gracia del Señor obra en nosotros a través de su ley, y su ley rige por encima de todo lo que somos. Nuestra percepción es gobernada por su verdad. Nuestra percepción puede estar errada, y gracias al Señor por su verdad que rige sobre todas ellas, ¿no? En la ley moral. Fue bello, yo marqué aquí en mi libro, en la página 65 el segundo párrafo, donde habla de las virtudes cristianas, el fruto del Espíritu, las virtudes teologales y las virtudes cardinales, que fue maravilloso ver este tema tan precioso de las virtudes cardinales como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y vimos también que la ley moral de Dios es una unidad perfecta, no se divide, sino que es una unidad perfecta. Hablamos de la perpetuidad de la ley moral, que no es algo que se haya quedado obsoleto, que haya pasado, que ya no esté vigente, es perpetua. Y la última vez hablamos del día de reposo cristiano. Fue maravillosa esta lectura porque nos llevó a tener una visión más amplia del día de reposo cristiano, un entendimiento mayor y anhelo que eso también nos lleve a tener una aplicación contundente, ¿no? Y cuando digo aplicación contundente, estoy haciendo referencia al hecho de poder verte cada domingo y adorar juntos cuando nos reunimos y poder tener comunión unos con otros y guardar ese día, tanto en el culto público como en las actividades privadas. Que Dios sea alabado y sea bendito, ¿no? Porque obviamente tenemos que hacer una mención especial del Día del Señor por causa de la ley moral. El cuarto mandamiento hace referencia a esto y no podemos pasarlo por alto, como algunos en otros círculos teológicos lo pasan por alto. Vimos también las razones para ir a trabajar o ausentarse del culto en el día del domingo y vimos que hay algunas razones y que debemos tener cuidado de no pensar que estas razones
puede ser comunes a todos, sino en ciertos casos y en ciertas circunstancias, ¿no? Vimos que la primera tiene que ver con las obras de em, necesidad, obras de necesidad, ¿sí? Vimos que la segunda tiene que ver con las obras de piedad y la tercera con las obras de misericordia, ¿no? Así que necesidad, piedad y misericordia. En el lenguaje de Cristo sería, ¿quién de vosotros que tiene un burrito y este cae en el pozo, no se dedica a hacer labores en ese día, o sea, se pone a hacer trabajos en ese día para poder sacar y darle vida a ese burrito antes de que muera, ¿no es cierto? Cuanto más aquellos que lo necesitan, ya habla de los que trabajan en obras de salud, de protección, de defensa, un ejemplo, ¿no? Un policía, un militar, un médico, un bombero, a veces tienen que trabajar en el día del Señor porque es necesario preservar la vida. Pero también obras de piedad, y esto es más que nada los pastores, en aquel entonces eran los levitas, ¿no? Que trabajaban en ese día y eran sin culpa y obras de misericordia, aquellas cosas por las cuales somos movidos y nos impide congregarnos porque estamos haciéndole bien a alguien que lo necesitaba justamente por ello. Vimos también el segundo servicio, el día de reposo, que fue muy lindo aprender sobre esto y queremos meditar más sobre ello. Objeciones bíblicas contra el día de reposo, también observamos algunas. Y aplicación práctica del día de reposo. Eso fue nuestro punto hasta el final. Así que, recapitulando y volviendo a donde nos hallamos ahora, por favor, les invito a que me acompañen y a ver si les comparto la pantalla para poder leer en dónde nos encontramos. Vamos a estar leyendo página 77 y de aquí en adelante. Dice entonces, y sí, esta es, confírmenme si pueden verlo acá, espero puedan verlo. Alguien que me dé la señal, a una señal entre nosotros. Sí, ¿lo pueden ver? Esa es muy bien, excelente. Muy bien, aquí tenemos los tres usos de la ley moral, así que por favor presta atención porque la pregunta es, ¿y para qué sirve todo esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Llegamos acá y decimos, bueno, esto de la ley moral está muy bueno, vemos que es perpetua, vemos que es ley natural y ley moral, vemos que es positiva, ¿verdad? Entendemos cómo va funcionando esto, la triple división, pero ahora queremos entender cómo se usa, ¿verdad? Porque me acaban de dar toda la raíz, de dónde parte, qué refleja, qué muestra, pero quiero saber cómo funciona. Así que quiero animarte a que prestes atención para que juntos podamos comprender cómo debemos usar la ley moral de Dios. Y el uso que le demos da o manifiesta la manera en la que adoramos a Dios y entonces vamos a estar hablando de esto. Ya tenemos claro que la ley moral de Dios es perpetua y trasciende todos los pactos. Ahora necesitamos entender que hay un uso triple de esta ley moral: civil, pedagógico y normativo. Escucha estos términos: civil, pedagógico y normativo. Así que vamos allí. El primer uso entonces es aquel uso que se le conoce como el uso civil de la ley moral. El uso civil de la ley moral, por favor, no te equivoques a leer brevemente y decir, ah, estamos hablando de la ley civil o judicial. No, 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 no. Estamos hablando del uso que se da a la ley moral en el aspecto civil. Así que el uso civil de la ley moral tiene que ver con frenar la maldad de los pecadores y promover el bien común. ¿Sí? En esta primera frase se resume lo que este párrafo y este punto quiere hacer referencia: frenar la maldad de los pecadores y promover el bien común. En este mundo que está lleno de civiles, ¿verdad? De civilizaciones, nosotros podemos ver leyes que rigen sobre estas civilizaciones. Y el propósito de estas leyes tiene que ver con frenar la maldad de los pecadores y promover el bien común. Ese es el principal, mejor dicho, es el primero, no el principal, pero sí el primer uso de la ley moral, es el uso civil. Por eso tú y yo podemos salir a la calle y aunque de vez en cuando hay uno que otro loco por allí que anda haciendo lo malo, la mayoría de nosotros no estamos tan locos y no nos queremos matar unos a otros, ¿verdad? Respetamos las leyes, guardamos el hecho de caminar sobre la vereda, saludamos a la gente, ¿verdad? Somos respetuosos, buscamos la forma. ¿Por qué? Porque hay un uso moral en ese aspecto de lo que Dios ha colocado en nosotros. Déjame explicarlo de esta manera. Dice Tom Hicks. Las escrituras enseñan que la ley moral debe guiar al gobierno civil a la hora de elogiar a los de buena conducta y castigar a los que practican lo malo para el bienestar de la sociedad humana. Y como notarás, Romanos 13, 3 al 4 hace referencia al hecho de que a la autoridad civil se le ha dado esa autoridad por parte de Dios. Y esa autoridad ha sido colocada por Dios. Toda autoridad es colocada por Dios a una autoridad civil. Si en la iglesia Dios ha colocado autoridades pastorales en el mundo, en el aspecto civil, los presidentes, los gobernantes, los magistrados, las fuerzas públicas son autoridad.
Como también 1 Timoteo 2 1 al 2 nos hace referencia al hecho de que hagamos rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que podamos vivir de una manera quieta, reposada, ¿no? En piedad. ¿Por qué? Porque guardar estas leyes nos lleva a tener tranquilidad. Juan Calvino escribió que el cometido de la ley es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, se repriman al menos por temor de la pena. Mira esta expresión, ¿no? Ese es el cometido de la ley. Aquellos que en el fondo dicen, no me importa hacer lo bueno y lo justo, aun aunque sea por la fuerza, al oír las terribles amenazas que la ley contiene, se repriman al menos por temor de la pena, por temor de la pena. Ahora, a diferencia del gobierno civil de Israel nacional, que bajo el antiguo pacto debía hacer cumplir la religión pública y castigar la falsa adoración, o mira la diferencia, por favor, que hay entre el contexto del gobierno civil del antiguo pacto y del nuevo pacto. En ese contexto, a diferencia de este, que lo que hacía era, a través de ese gobierno civil, hacer cumplir la religión pública y castigar la falsa adoración. Deuteronomio 3 se lo enseña. A los gobiernos gentiles, como el nuestro, en este mundo en el que vivimos, Dios no les otorgó o no les otorga esa responsabilidad. Juan 18:37 hace referencia a una diferencia que hay, sino que les exige que mantengan la libertad religiosa según la primera tabla de los 10 mandamientos. Mateo 13:24 al 30 y hagan cumplir la justicia pública según la segunda tabla. ¿Notas esto? Mientras que amar a Dios tiene que ver con guardar la primera tabla y la forma en la que la adoramos tiene que ver con la primera tabla y esta libertad para adorarle de una manera en la que no somos impuestos a adorar a otro Dios fuera del Dios de la Biblia, esta libertad que tenemos en este mundo se ve en la primera tabla. La segunda tabla nos llama a guardar o atender con diligencia estas responsabilidades civiles para con nuestro prójimo, las autoridades que Dios ha establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mencionando esto, simplemente hago énfasis en la importancia de ver las tablas de la ley como algo que también hace referencia a la ley civil de Dios. Sí, déjame conectar algunas cosas por acá para que todo esto funcione bien. Y entonces, continuar. Esto aquí y esto acá. Ahí estamos, ahora sí, va funcionando esto, perfecto. Entonces, este primer uso de la ley también está relacionado con la ley natural. ¿Recuerdan eso que vimos al principio? Esa ley natural es común a todas las criaturas, porque Dios en la luz de la naturaleza ha colocado esta ley, este principio, esta conciencia, esta voz que Dios ha establecido, ¿no? Cuando Dios creó al mundo, estableció castigos en la naturaleza para quienes transgredieran la ley moral. Estos castigos amenazan a los malvados y los mantienen en cierto modo reprimidos, aunque hay momentos de insensatez. La literatura sapiencial de la Biblia enseña este principio de la ley natural. Véase, por ejemplo, Proverbios de Eclesiastés y te encuentras con ese principio de la manera consistente, ¿verdad? El avisado ve el mal y se esconde, ¿no es cierto? Sabes dónde está el mal y no vas hacia el mal, sino que te escondes del mal. Ese es un principio de la ley natural que te dice, no vayas por allá porque allá roban, ¿no es cierto? Y dice, robar está mal y yo no voy a ir por allá porque me van a robar si voy a ese lugar. Y así, ¿no es cierto? Esos son principios de la ley natural que nos recuerda la Biblia. Aunque el uso civil de la ley se ve más claramente en relación con el gobierno civil, también se ve este uso en el gobierno del hogar. Por ejemplo, en la disciplina de los niños. ¿Notarás esto? Cuando pensamos en el hogar, a veces pasamos por alto la importancia del uso civil de la ley. Si alguien miente en casa, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos la mentira? No, nos sorprendemos. Decimos, hey, nosotros no te enseñamos eso. Algún niño en casa miente. Esto no es correcto. Y si vuelve a repetir después de haberle dicho que no lo haga y instruirle con respecto a hablar verdad y caminar en orden, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disciplinarlo, ¿verdad? Y esa disciplina es correctiva a causa de lo que le hemos enseñado e instruido. Y por lo tanto, entonces, esa ley natural se ve reflejada allí. Mentir no está bien. Naturalmente sabemos que mentir no está bien. Y en el gobierno de la iglesia, por supuesto, por ejemplo, en la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica, ya que toda sociedad humana debe cumplir ciertas normas externas por el bien del grupo en su conjunto. Cada individuo dentro de estas sociedades humanas cumplimos ciertas normas externas por el bien del grupo en su conjunto. Las aplicaciones externas de la ley de Dios no puede cambiar el corazón, por cierto, ¿no? Eso es solo conductual. La aplicación externa o en lo que se ve, lo que está por fuera, no puede cambiar el corazón. Solo el Evangelio puede hacerlo.
Recuerden esto, la ley, guardar la ley y obedecer la ley no puede llevarnos a estar en un estado de justos delante de Dios o darnos un nuevo corazón. No. La ley nos guía a entender que no podemos hacerlo. Solo el Evangelio puede hacerlo. Pero, y aquí hay un buen pero, sin embargo, el uso civil o externo de la ley de Dios sí puede restringir el mal para brindar el bienestar temporal tanto de individuos como del grupo, de individuos como del grupo. Y también puede ayudar a proteger al grupo en su conjunto de las tentaciones que provienen de males externos incontrolados. Bueno, como notarán aquí, algunos ejemplos breves que quiero dar es, por ejemplo, cuando pasa o sucede normalmente que en una turba enardecida, mira esta expresión que acabo de darte, una turba enardecida. En otras palabras, sería un montón de gente que está indignadísima porque algo está mal y eso que está mal no debería estar así y entonces tenemos que arreglarlo a nuestra manera. Y aquí en nuestro país tenemos algunos sectores donde cuando vemos el mal lo queremos arreglar a puño limpio, ¿no es cierto? Algunos en estas turbas indignadas, en estos montones de gente que se indignan, ¿verdad? La indignación colectiva sucede que se va la mano. ¿Y qué sucede? Cuando uno incita a algo, otro es llevado por esa forma en la que se incita a algo y va llevando a los demás a desear hacer un gran mal. ¿Y qué pasa? Escuchamos noticias como las que escuchamos esta semana y lamentablemente muy seguido cada semana. ¿Cuál? Se le fue la mano a un grupo de gente por el que un ladrón le quiso robar tal cosa a tal persona y terminaron quemándolo. ¿Te has dado cuenta de eso? Se fue la mano, decimos. ¿Qué pasó? La indignación en el contexto colectivo hace que todos sean movidos por instintos y no por luz de la naturaleza. Pero hay contextos en los que alguien pone una alerta y dicen, hey, esto está mal. Para eso son leyes. Y aunque a veces nos frustramos con las leyes que tenemos, para eso hay leyes. Entonces, alto. Yo no estoy con esta persona que están haciéndole daño. Yo sé que esta persona ha hecho mal, pero vamos a ordenar esto. Y entonces logra intervenir la fuerza, la policía toma a esta persona, se lo lleva, se lo juzga. Se trata de llevar un debido proceso en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué? Porque alguien supo poner la mano. Nosotros no somos locos. No vamos a hacer cosas que son de locos, ¿no es cierto? Vamos a cuidar. Aunque esta persona ha hecho mal, lo único que ha hecho fue robar. No mató a nadie, entonces no tenemos que estar reaccionando como si tuviera que ser digno de muerte. ¿Notan? Esto pasa en muchos contextos. Podemos fácilmente dejarnos llevar por las reglas de la selva, por así decirlo, ¿no es cierto? No hay reglas en algunos contextos, pero aún en esos lugares, quiero que sepas que este principio nos muestra que este aspecto civil del uso de la ley se aplica a diferentes contextos. Y esto implica el por qué todos los autos manejan en una vía de dos vías, una a la izquierda y otra a la derecha. Todos vamos acá del lado derecho, perdón, izquierdo. No, derecho, yo estoy ya perdido. Pero en otros países manejan del lado izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, así se maneja o se ordenan estas leyes allá. Esto nos muestra por qué hacemos fila cuando vamos al banco, porque hay cosas que sabemos que son correctas y cosas que son incorrectas. Y hay cosas que sabemos por naturaleza que Dios colocó y nos lleva a decir, ah, eso está bien y esto está mal. Y obviamente nos falta el corazón que nos dice, ah, bueno, pero no está tan mal, ¿no es cierto? Hagámoslo un poquito. Y ahí es donde alguien nos tiene que corregir y decir, hey, eso está muy mal, eso no está bien, eso tiene que cambiarlo. Y bueno, gracias al Señor por el uso civil de la ley moral, el uso civil de la ley moral. Pero en segundo lugar, vamos avanzando acá. Veamos entonces, y ahora sí acompáñame a nuestra lectura. Déjame buscar aquí, te comparto de nuevo la pantalla. Vamos entonces a lo que se conoce como el uso pedagógico de la ley moral, porque pasamos de lo civil a lo pedagógico y los que están aquí son maestros, son pedagogos, ¿no es cierto? Son profesores, han estudiado pedagogía, que es la forma de expresión que tiene que ver con la enseñanza, la instrucción, la guía desde pequeños. La palabra está compuesta de pido y gogo tiene que ver con la expresión de instruir o enseñar desde pequeño. ¿No? La ley moral viene a ser como un ayo, una guía, una instrucción o un pedagogo. Cuando por medio del Espíritu esta ley convence a los pecadores de su pecado y los conduce a confiar solo en Cristo. Me encanta la palabra pedagogo porque nos ayuda a entender la importancia de la guía que necesitamos de alguien más, ¿no es cierto? Entender, comprender, ser guiados, conducirnos, tiene que ver con un proceso. Y por lo tanto, entonces, aquí hay textos tan bellos como Romanos 7 donde el apóstol Pablo, hablando de su miseria tan tremenda y profunda y de la lucha interna en su propio corazón, apunta a la ley y dice, la ley me guió para que yo pudiera entender
que soy un pecador y estoy muerto al pecado. Yo pensé que sabía, dice Pablo, en un tiempo donde yo pensé que conocía y sabía, cuando conocí realmente lo que es la ley me mató. Dice, es la forma, no es que la ley lo haya matado, sino que la ley evidenció que él estaba muerto y que necesitaba a Cristo, ¿verdad? Así que la ley lo convenció de pecado. Esa es la forma de expresión en Romanos 7 7 al 11 y su texto homólogo en Gálatas 3 10 y 24. Martín Lutero, allá en el 1483 del 1586, en ese tiempo, escribió en su comentario sobre Gálatas 2:17 lo siguiente. Escuchen lo que dice Martín Lutero. El uso adecuado y el objetivo de la ley es hacer que se sientan culpables aquellos que están satisfechos y en paz, para que vean que están en peligro de pecado, ira y muerte, con el fin de que se aterroricen y desesperen, palideciendo y temblando ante el susurro de una hoja. Si la ley es un ministerio de pecado, se deduce que también es un ministerio de ira y muerte, porque así como la ley revela el pecado, también hace caer la ira de Dios en el hombre y lo amenaza con la muerte. También hace caer la ira de Dios en el hombre y lo amenaza con la muerte. Qué tremendo comentario, ¿no? Es uno de los mejores comentarios de Gálatas, el de Martín Lutero. Se dice que aprendiendo sobre esto, escuchándolo predicar, John Wesley se convirtió, ¿no? Ya habiendo sido misionero, habiendo viajado a predicar el Evangelio, se dice que en medio de sentarse a escuchar, bueno, no escuchar a predicar a Martín Lutero, ¿no? John Wesley son siglos después, sino escuchando la introducción al comentario justamente de Gálatas, John Wesley se convirtió. Y ustedes escucharon lo que aquí Lutero está mencionando, no es algo pequeño, ¿no? Les invito a que puedan eh, atender de nuevo conmigo esto, ¿no? Déjenme apagar aquí el micrófono, listo. Y entonces déjeme leer lo que dice Gálatas 2:17, ¿sí? Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, de ningún modo. Mira, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Y teniendo en cuenta este texto, vuelvo a leer este comentario tan importantísimo y dice, el uso adecuado y el objetivo de la ley es hacer que se sientan culpables aquellos que están satisfechos y en paz, para que vean que están en peligro de pecado, ira y muerte, con el fin de que se aterroricen y desesperen, palideciendo y temblando ante el susurro de una hoja. Si la ley es un ministerio de pecado, se deduce que también es un ministerio de ira y muerte. Porque así como la ley revela el pecado, también hace caer la ira de Dios en el hombre y lo amenaza con la muerte. Qué tremendo. Pero Calvino escribió algo parecido y miren lo que dice él de ese texto. El oficio y uso de la ley es que cuando propone la justicia de Dios, hace conocer a cada uno su propia injusticia. Le da la certeza y el convencimiento de ello, condenándolo en conclusión. Pero cuando se ve forzado a examinar su modo de vivir conforme a la balanza de la ley de Dios, dejando a un lado la fantasía de una falsa justicia que había concebido por sí mismo, ve que está muy lejos de la verdadera santidad y por el contrario cargado de vicios de lo que creía estar libre. Así que la ley es como un espejo en que contemplamos primeramente nuestra debilidad, luego la iniquidad de ella, de la que ella se deriva, ¿no? Y finalmente la maldición que de ambas procede, exactamente igual que vemos en un espejo los defectos de nuestra cara. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros atendemos de esta manera a la ley de Dios? Y qué bueno meditar en esto ahora. Pero te das cuenta el uso que tiene la ley de Dios, en este caso, en el sentido pedagógico, nos enseña, nos guía, nos muestra nuestra realidad. Y aunque no nos agrada, porque en verdad no nos agrada, no, no, esto no hace que la ley sea desagradable. La ley solo evidencia lo que es verdad y lo que es real y pone de manifiesto lo que somos. Y esto nos debe llevar al arrepentimiento. Nos llena de una profunda manifestación de vergüenza y de dolor y entonces consecuentemente evidencia
lo que realmente somos y nos llama al arrepentimiento, no nos invita a esto. Eso es lo que hace la ley, nos guía. Pero mira, un poco más allá, en el momento apropiado, no sé si me salté algo acá, no, sí está bien. En el momento apropiado, el Espíritu Santo, a través de la predicación de la ley de Dios, abre los ojos de los elegidos para que vean su injusticia, los conduce al Evangelio de Jesucristo, su cruz y su resurrección, para que vean y se deleiten en la bondad y la santidad de Dios y acepten que el juicio de la ley está sobre ellos, de tal manera que estos elegidos puedan correr hacia Jesucristo para el perdón de los pecados y la salvación de sus almas. Este segundo uso de la ley de Dios hace que el pecado pierda toda esperanza, perdón, hace que el pecador pierda toda esperanza de salvación por sus propias obras, de modo que no tenga otra forma de estar bien con Dios y salvarse eternamente, sino que solo sea por medio del Señor Jesucristo. Mira lo que hace. Este uso de la ley es súper importante. No podemos pensar que me guía para ser más justo. Esa es otra parte de la vida cristiana, pero en este caso, para entender que yo necesito salvación, la ley me guía y entonces hace que yo pierda toda esperanza de salvación en mí mismo, en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis logros, en mis metas alcanzadas, en mi moralidad, en mi religiosidad. Este uso es importantísimo. Ya el primero se ve muy importante, el uso civil, pero el segundo es súper importante, el uso pedagógico. Se dan cuenta que esto aplica a todas las áreas, ¿no? En la vida y el hogar. Mira, Dios usa esta doble predicación de la ley y el evangelio para convertir a los pecadores, de modo que puedan vivir el resto de sus vidas en obediencia gozosa y agradecimiento por la abundante gracia de Dios en Jesucristo. Abundante gracia de Dios en Jesucristo. Las palabras de Pablo en 1 Timoteo 2, 1 al 2, nos enseñan a orar por las autoridades civiles para que aseguren el orden social en este caso y podamos vivir una vida tranquila con toda piedad y dignidad. La ley de Dios refrena el mal y proporciona libertad religiosa para que las iglesias de Cristo puedan adorarlo como Él ordena. Qué bueno, ¿no? Mira este punto. Es justamente la ley de Dios la que permite eso. Cuando tú y yo oramos al Señor, el Señor responde al clamor, entonces Él permite que podamos tener gobernantes que de una u otra forma nos conceden el hacer uso de nuestra libertad religiosa y podamos adorar a Dios en el orden que Él ha establecido. Pablo nos dice que debemos orar para derrocar al gobierno y establecer un gobierno cristiano. Perdón, Pablo no dice que debamos orar para derrocar al gobierno y establecer un gobierno cristiano para que podamos vivir libremente. Ten en cuenta eso, ¿no? No, yo este domingo hablaba con algunos hermanos justo de este tema brevemente y creo que es bueno citarlo acá. Y aunque a veces podemos tener malos gobernantes, y no creo que esté mal el hecho de que oremos porque Dios nos dé buenos gobernantes y saque a los malos gobernantes, sería no diría error, pero no sería adecuado de nuestra parte pedir al Señor que todos los presidentes de todos los países y de todos los contextos de Estado y de gobierno sean cristianos. Me refiero, sería genial que sea así, pero no es la meta principal, no es la meta suprema, no es el propósito principal de la iglesia ni el propósito principal del evangelio. El Señor quiere que su evangelio brille en medio de este mundo de oscuridad. Y entonces sí, tenemos que clamar al Señor por tener buenos gobernantes, que le teman, que se arrepientan con el pecado. Debemos clamar al Señor porque Dios arrepienta, traiga arrepentimiento, mejor dicho, a los gobernantes, así como vemos en el contexto de Jonás. Y un pequeño mensaje hizo la diferencia en el gobernante y el arrepentimiento del gobernante hizo la diferencia en un pueblo. Sí, eso puede hacer mucha diferencia y eso es exitoso y maravilloso. Pero en el contexto de los diferentes pueblos, Dios no nos promete eso, nos promete una transformación y un cambio individual directo, ¿no? No debemos dejar de clamar porque Dios transforme una nación por el poder del Evangelio. Pero no nos está pidiendo Pablo aquí otra cosa. Nos pide que oremos por los que están al frente, porque podamos estar en libertad para predicar el Evangelio. Y bueno, podemos seguir estudiando allí en Pedro y Tesalonicenses. Pero vamos al tercer uso. Y el tercer uso es el uso normativo de la ley, de la ley moral. Y por favor, no dejes de tomar nota, de poner aquí número 3. Sí, si tienes tu esfero allí, toma tu esferito, ve marcando. Estamos hablando del uso pedagógico, ya hablamos de eso. Hablamos del uso civil, ya hablamos de eso. Y entonces ahora nos acercamos al uso normativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con el término normativo? Y aquí es donde quizás muchos de nosotros trastabillamos un poco, ¿no? Me refiero a tropezar.
Porque vemos la palabra normativo y quizás no es una palabra que le haga justicia a lo que realmente significa. Y no me refiero a que la palabra sea mala, solo que no tiene tanto peso en nuestro lenguaje, ¿verdad? Hablamos de directrices y suena muy antigua. Decimos normativo, decimos norma, un nombre, ¿no? Pero tiene que ver con la manera en la que entendemos que es una ley, algo que debe obedecerse, una orden, ¿sí? Una norma es una orden. Y entonces tiene que ver con el uso de la ley moral en cuanto a las órdenes que se han establecido, no sugerencias. Tiene que ver con instrucciones específicas, ¿sí? Por eso el tercer uso de la ley moral tiene que ver con su uso normativo o instructivo, es decir, didáctico. Mira la palabra didáctico, que nos enseña, ¿sí? Nos instruye y nos da órdenes. Desde esta ley sirve, donde esta ley sirve como regla de vida, como guía o norma de conducta para los creyentes. En su gran bondad, Dios no deja que los creyentes adivinen qué es lo que Él espera de ellos como cristianos. Y esto es tan bello, mis hermanos. Aquí es donde lamentablemente muchos cristianos tropiezan. Y uso términos generales, pero algunos terminan tropezando en ese aspecto. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente no ven y no observan la ley moral de Dios como algo perpetuo, como algo que refleja el carácter de Dios. No, no, directamente no lo ven. Y por lo tanto, entonces dicen, bueno, ahí voy adivinando y voy viendo cómo es que a Dios le agrada que yo viva. Y no, 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 tú ves la ley de Dios y en la ley de Dios te está mostrando cómo debes vivir. No nos deja a nosotros buscando adivinar cómo será que le agradamos, sino que nos da claramente directrices. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guarda. El que ama a su hermano, en él está el amor del Padre. Listo, te das cuenta, nos está enseñando, nos está instruyendo. Ahora, hermanos, en este contraste, más bien, Él nos dice claramente lo que pide de nosotros, ¿sí? Y uno tiene que saber, Señor, dime con claridad qué es lo que quieres de mí. Y Él no va a estar con rodeos, no va a estar con vueltas. Él nos va a revelar claramente en su palabra qué es lo que pide de nosotros. Y sus demandas corresponden con el patrón de la redención que Dios provee. Justamente, no va a pedirnos algo que no podemos hacer, que su gracia no nos capacite para hacer. Y justamente el patrón de la redención significa que el muerto espiritual ahora tiene vida por la obra soberana del Espíritu de Dios, se le dota de Cristo mismo y su gracia, y ahora tiene un corazón nuevo para obedecer. ¿Notas? El uso normativo de la ley tiene sentido cuando consideramos el hecho de que nuestros pecados contra la ley moral de Dios rompieron nuestra relación con Dios. Por eso Jesús, el Salvador, tuvo que ofrecerse como sacrificio expiatorio por nosotros. Pero la expiación de Cristo por nuestros pecados cometidos contra la ley moral implica que esa misma ley, resumida en los 10 mandamientos, es nuestra norma de vida fiel hacia Dios y hacia los demás. Nosotros rompimos esa ley, Dios obró salvación, nos llamó de la muerte a la vida y ahora esa ley que rompimos nos lleva a una vida fiel, nos lleva a vivir fielmente para nuestro Dios. Por eso sabemos cómo debemos vivir para Dios, porque sabemos qué pecados enviaron a Jesús a la cruz. Jesús no solo murió en la cruz por los pecados, Jesús murió, a veces tenemos la tendencia a decir, bueno, Jesús murió en la cruz por los pecados, por el pecado, por mi pecado. Y hasta ahí creo que ya fui muy específico, pero a veces somos muy generales, por los pecados. Señor, perdóname por todos los pecados. Y esa no es una confesión adecuada. La confesión adecuada es, Señor, perdóname por este pecado, porque este pecado es mentira. Y la mentira está gobernando mi corazón y Cristo fue a la cruz. La verdad misma se encarnó y fue a la cruz para pagar por este pecado que es la mentira. Y yo no quiero que este pecado reine en mí. ¿Te das cuenta? Estoy hablando ya de algo específico. Eso ayuda mucho cuando confesamos el pecado. Por eso, esta maravillosa nota expresa esto. Dice, para una maravillosa exposición clásica de los 10 mandamientos como regla de vida, para el creyente véase Thomas Watson, The Ten Commandments, los 10 mandamientos, un libro maravilloso. Uy, qué lindo sería tener los libros de Barney of True acá. Estoy buscando la forma de conectar con los hermanos allá en Europa para ver si podemos imprimirlos acá, ¿no? Este libro de los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y la oración del Señor son, la oración del Señor y Tratado Teológico son libros que son escasos en Latinoamérica. Y Thomas Watson hace un trabajo detallado y cuidadoso para exponer este tema, pero ni siquiera lo tenemos en la biblioteca. Entonces, aunque yo tengo aquí
unas copias. Sí sería lindo poder conectar y tener estos libros con nosotros acá y aprender más sobre ese tema tan valioso y práctico. Oren por eso. Muy bien, mis hermanos. En el libro de Romanos, Pablo dice que los creyentes se someten voluntariamente a la ley de Dios como regla de vida y conducta. Y en Romanos 7, Pablo habla de su lucha personal como creyente con el pecado remanente y en el versículo 16 él dice esto: estoy de acuerdo con la ley y recomiendo que es buena. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira qué recomendación, como cuando lees la recomendación de un libro, ¿no? Dicen, yo recomiendo esta obra de manera especial. Bueno, Pablo hace eso con respecto a la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley y en verdad es buena. En Romanos 7:22 él dice, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mira qué palabras. En el versículo 25 él dice, sirvo a la ley de Dios. Pablo continúa explicando que Cristo murió por nuestros pecados para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8:4. Notas, el requisito de la ley, lo que se requiere o lo que la ley requiere de nosotros, se cumple en nosotros, aparte de nosotros, sino en la obediencia de Cristo. Y ahora en nosotros lo que Dios ve es obediencia y disposición a agradar al Padre, y lo hace conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y por lo tanto, entonces, esta ley nos llama a la obediencia y Dios hace de nosotros hijos obedientes. Notemos que Él no dice que la justicia de la ley se cumple por nosotros, no, 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 sino en nosotros. En otras palabras, los creyentes por el Espíritu aprenden a guardar fielmente la ley de Dios. Por el Espíritu aprendemos a guardar fielmente la ley de Dios. ¿Qué? Qué belleza esto, qué bello es poder leerlo, hermanos. A veces pensamos, y todo esto tengo que guardarlo yo, y todo esto tengo que obedecer para agradar a Dios. No, 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 es el Espíritu el que hace esto en ti. Tú solo disponte, que lo obre. Y en ese solo disponte significas todo lo que puedas por agradar a aquel que te ha salvado y te ha llamado a servirle. En Romanos 8:7, Pablo explica que solo los incrédulos rehúsan someterse a la ley de Dios, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. ¿Notas? Solo los incrédulos rehúsan someterse a la ley de Dios. Los cristianos luchan con ello, pero al final terminan sometiéndose porque saben que la ley es buena, que el mandamiento es justo, que es santo y que es la forma en la que muestran cómo Dios ha obrado en ellos y cómo la gracia los ha alcanzado. Solo aquellos que se niegan a someterse a la ley de Dios demuestran que son incrédulos. ¿Notas? Solo aquellos que se niegan a someterse a la ley de Dios. Los pecados de los cristianos son muy diferentes a los pecados de los incrédulos. Los cristianos tropiezan en él, los incrédulos viven en él. Por lo tanto, queda claro que la ley moral obliga con autoridad la conciencia de los creyentes que jamás buscan su justificación en dicha ley, sino que la consideran solo como un instrumento y regla autoritativa en la santificación. Vuelvo y repito, queda claro que la ley moral obliga con autoridad la conciencia de los creyentes que jamás buscan su justificación en dicha ley, no buscan ser justificados en obedecerla, sino que la consideran solo como un instrumento y regla autoritativa en la santificación. Cuando están creciendo en su santidad, la ven como un instrumento que los lleva a crecer en esa santidad y no como un medio que les lleva a la justificación. No, ese es un acto de parte de Dios. Ahora, y dicho esto, cuando Pablo comienza con la aplicación del Evangelio a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4 de su carta a Éfeso, enseña que los que están bajo la gracia de Cristo deben guardar los 10 mandamientos como expresión de su fe en Cristo. Los verdaderos creyentes deben dejar a un lado la falsedad, como dice Efesios 4:25. Eso es el noveno mandamiento. Airarse, pero no pecar, Efesios 4:26, sexto mandamiento. ¿Te das cuenta? No, no matarás. No robar más, Efesios 4:28, el octavo mandamiento, no robarás. Abstenerse de inmoralidad sexual, Efesios 5:3, justamente el sexto mandamiento, no adulterarás. Y dejar la avaricia, Efesios 5:7, décimo mandamiento. ¿Notas? Un verdadero creyente no debe ser idólatra, que generalmente se refiere a los tres primeros mandamientos. Justamente tiene que ver con los tres primeros mandamientos. No tener dioses falsos, no tener ídolos, no hacerte ídolos y no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿en qué se resume eso? No seas idólatra. Un creyente debe dar honra a su padre y a su madre, Efesios 6:2, quinto mandamiento. Es evidente que Pablo está pensando en los 10 mandamientos cuando instruye a la iglesia de Éfeso con respecto a cómo deben vivir como cristianos. Cómo deben vivir como cristianos.
Martín Lutero afirmó el tercer uso de la ley en su catecismo, donde expuso los 10 mandamientos para el creyente. Y Calvino lo afirmó también en el Catecismo de Ginebra, donde escribió: la ley nos indica la dirección que debemos seguir y la meta a la que debemos aspirar, para que cada uno de nosotros, según la medida de la gracia que le ha sido concedida, pueda esforzarse por conducir su vida según la más alta rectitud y mediante el estudio constante progresar cada vez más. Ahora, no pasemos por alto hacer una buena lectura de nuestra confesión de fe. La segunda confesión bautista de fe de Londres, en el capítulo 19, párrafo 6, dice, escuchen lo que dice: aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así, la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para nosotros, en el sentido de que, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, les dirige y los obliga a andar en conformidad con esta, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de sus naturalezas, corazones y vidas, para que, al examinarse a sí mismos, a la luz de esta, puedan llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. La ley también es útil para los regenerados, para restringir su corrupción, en el sentido de que prohíbe el pecado y, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por estos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y del rigor implacable de la ley. Las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y qué bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley, aunque no como si se les debiera por la ley como un pacto de obras, de manera que hacer lo bueno y abstenerse de lo malo, porque la ley anima a hacer lo uno y disuade de lo otro, no es evidencia de que un hombre esté bajo la ley y no bajo la gracia. Qué descripción tan amplia y tan abundante, tan específica y también detallada de la manera en la que es el uso de la ley. El uso del término pacto de obras aquí tiene que ver con el hecho de que al hombre se le dio una responsabilidad de guardar la ley y no logró cumplirlo, y este pacto quedó suelto, por así decirlo. Pero luego vino el Señor Jesucristo y en Él se cumple perfectamente este pacto, porque Él guarda lo que el primer Adán no guardó. Y entonces todo aquel que por la fe confía en el postrer Adán en Cristo, recibe la justicia de aquel que obedeció perfectamente la ley. Y entonces nosotros no estamos obligados a tratar de guardar la ley perfectamente para alcanzar de alguna manera la benevolencia del Señor o el favor del Señor. Y me refiero a no obligados en el sentido de que no podemos hacerlo. Simplemente no podemos hacerlo. Ninguno puede hacerlo. Nadie puede guardar la ley perfectamente. Solo Cristo. Pero sí estamos llamados a vivir bajo esta ley si estamos en Cristo. Esta ley nos guía a Cristo y Cristo nos dirige hacia su ley. La ley nos dice que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, y Cristo nos dice que somos santos, que estamos en proceso de ser perfeccionados, y Dios nos santifica a través de esta ley. Ahora, el punto clave en esta sección de la confesión es la distinción entre, primero, la ley como pacto de obras y, segundo, la ley como regla de vida para el creyente que está en Cristo y bajo el pacto de gracia. El segundo uso de la ley hace referencia a la ley como un pacto de obras. Esta dice: haz esto y vivirás, y si no lo haces, morirás. Necesitas a Jesús. Pero el tercer uso de la ley nos conlleva no conlleva, perdón, amenaza de condenación, ni maldición, ni promesa para tener derecho y entrada a la vida eterna. El uso normativo de la ley consiste en que en él, el uso normativo de la ley consiste en el puro y simple mandamiento. Esta dice: haz esto porque la vida ya es tuya. Haz esto porque esta vida es la que Cristo te ha dado. Haz esto porque eres de Cristo ahora. La ley viene con toda clase de incentivos y promesas para el creyente. Sin embargo, cada incentivo para obedecer la ley de Dios está basado en la promesa de gracia del Evangelio sobre la muerte y resurrección de Cristo, la justificación, la adopción, la comunión con Él, el conocimiento de Él y el gozo y las bendiciones en Él.
La segunda confesión bautista de fe de Londres en el capítulo 19, párrafo 7 dice, tampoco los usos de la ley mencionados anteriormente son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que obedecen a esta dulcemente. El Espíritu de Cristo subyugando y capacitando la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. Qué tremendo, ¿no? En esta expresión. ¿Cómo es que los usos de la ley obedecen dulcemente al Evangelio? Mira esta expresión. ¿Cómo es que los usos de la ley obedecen dulcemente al Evangelio? El Evangelio no solo nos promete la justificación por la fe, sino que también promete santificarnos por la fe a través de la instrumentalidad de la ley. El Evangelio no es solo la promesa de Cristo para nosotros, sino también la promesa de Cristo en nosotros, la promesa de Cristo en nosotros. Dios en su gracia acepta nuestros intentos de obedecer la ley mediante su Espíritu y estando revestidos de la justicia de Cristo, la segunda confesión, en este caso, en nuestra confesión, en su capítulo 16, párrafo 6, dice, no obstante, al ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si sus buenas obras están en esta vida fueran enteramente irreprensibles e irreprochables ante los ojos de Dios, no, sino que Él, mirándolas en su Hijo, se complace en aceptar y recompensar aquello que es sincero, aunque esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Déjame decirlo de esta manera. Pero a veces yo veo aquí en mi entorno de la oficina y veo ciertas cosas que me dejan mis hijos. A veces una pequeña escritura que dice papi te amo. Y a veces hay un dibujito lindo donde dibujan a papá con barba y con unos brazos bien largos, ¿no es cierto? Imagino que son porque les abrazo mucho. Y yo lo veo y digo, esto es mejor que Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Obviamente, para mí, porque soy un padre que los ama. Y yo acepto lo que ellos me ofrecen porque veo que hacen una labor sincera, aunque lo hacen con muchas debilidades e imperfecciones. Así, Cristo acepta nuestras obras, aunque son hechas con muchas debilidades e imperfecciones, porque el Padre las acepta a través de Cristo, porque son aquellas obras que agradan al Padre porque son de Cristo. Y entonces no es nuestro agradar el que agrada, sino el agrado del Hijo el que hace que seamos agradables para Dios. Te lo repito, no es nuestro agradar el que le agrada, sino el agrado de Cristo el que hace que nosotros seamos agradables para Dios. En ese sentido, entonces, qué bello es poder comprender más y más sobre esta dulzura de la obediencia, ¿no? Vamos a llegar a una conclusión breve aquí, y esto es, en este capítulo vimos que la ley de Dios revela a Dios, además revela la naturaleza de un Dios, perdón, de una verdadera imagen de Dios, que podemos tener una imagen distorsionada de Él, ¿no? En este caso, la ley revela la naturaleza de una verdadera imagen de Dios. La ley moral de Dios es modelo de de un verdadero ser humano y por lo tanto es la transcripción del carácter de Cristo. Qué bello. Es el estándar en el que cada cristiano debe crecer en su santificación. También vimos que la ley de Dios del Antiguo Testamento tiene una triple división. Esto es moral, ceremonial y judicial. La ley moral de Dios trasciende todos los pactos bíblicos, se revela en la naturaleza y se resume en los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales y judiciales del Antiguo Testamento tenían elementos morales, pero eran exclusivamente del Antiguo Pacto y del Nuevo, y del pueblo de Israel. Y por lo tanto, las leyes ceremoniales y judiciales de Israel expiraron cuando se cumplió el Antiguo Pacto y fueron abrogadas por la muerte, con la muerte de Cristo. Por último, vimos que la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, revelada en la naturaleza y plenamente revelada en Jesucristo, es perpetua y eterna, que trasciende todo pacto bíblico. No se queda en un pacto, trasciende todos los pactos, ¿no es cierto? Veíamos la forma de transpactual, la forma de expresión, ¿no? Esta ley moral de Dios tiene un uso triple. En primer lugar, refrena la maldad de los hombres en todos los ámbitos de la sociedad humana, el uso civil. En segundo lugar, convence a los pecadores de su pecado y les enseña a Jesús para obtener su salvación. ¿Notas esto? ¿Recuerdas ya no solo el uso civil, sino que lo que acabamos de ver tiene que ver con el uso pedagógico? Y por último, entonces,
En tercer lugar, sirve como regla de vida y conducta para los creyentes, enseñándoles cómo expresar el amor hacia Dios y hacia los hombres, que es precisamente ese tercer uso que tiene que ver con la normativo, ¿sí? Aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, viven bajo estas normas, son instruidos por estas normas y de esta forma aman a Dios y a su prójimo. Por lo tanto, vemos la necesidad de predicar la condenación la condenación de la ley a los incrédulos y llevarlos al Evangelio de Cristo, así como también la necesidad de predicar la obediencia a la ley estando en la gracia para favorecer la santificación de los que buscan conformarse a la imagen de Cristo. Este es un muy buen resumen de este último punto, ¿no? Si tienes tu libro allí, por favor, no dejes de marcar esta frase exactamente. Toda esta conclusión resume muy bien todo el capítulo, pero aquí resume muy bien lo último visto. En el próximo capítulo abordaremos la doctrina de los pactos bíblicos principales, en cuyo centro está la ley de Dios. Así que, dicho esto, mis amados hermanos, y contento de poder haber llegado al final de este capítulo, que aunque no quería que se termine porque tiene tanta riqueza, nos ha introducido de una manera muy clara a un entendimiento mayor de lo que podemos llamar la ley de Dios y que quizás ya lo hemos enseñado antes, hemos leído algunos libros sobre ese tema y hemos meditado en algunas de estas cosas. Nunca pasamos por alto la importancia de saber que vale la pena repasar, pero en este libro no estamos repasando nada. Es como si estuviéramos empezando de nuevo. Qué bueno poder leerlo, poder entenderlo, poder comprenderlo y ahora tener un mayor entendimiento de esto. Que el Señor nos permita llevarlo a la práctica. Que Dios nos conceda que de nuestra mente pase al corazón, que del corazón pase a las manos y a los pies y a la boca. Y entonces nos lleve a la buena práctica de la ley en la obediencia, en el camino de santidad y de la predicación de la ley en la confrontación del pecado, en el camino de salvación de aquellos que no le conocen. Estaremos viendo entonces en nuestro próximo capítulo la teología de los pactos o del pacto. Y por favor les pido suma atención cuando lleguemos a este capítulo la próxima semana. Es una joya, déjame decírtelo de esta manera. Leer la teología del pacto, estudiarla y aprenderla es una joya, es una cosa preciosa y que requiere de nosotros mucha atención, porque aquí es donde nosotros vemos la distinción más marcada que hay entre otras líneas teológicas que creemos honestamente están equivocadas y anhelamos no solo señalar el error, sino entender bien qué es lo que creemos y por qué practicamos lo que practicamos a la luz de lo que creemos. Así que estaremos llevando esta lectura a la próxima juntos a través de este medio, mis amados hermanos. Gracias por toda esta preciosa atención.